Hola chicas, hola Raquel, hola Alesia, ¿qué tal? Hola, hola, buenas tardes David, hola Raquel. Hola, ¿Cómo vais? Alicia. ¿Cómo va esa vida? Acompañándola con un buen café. Qué bien. Y con un pedazo piano ahí, Raquel, qué lujo. Para decorar. Para decorar, dice. Joa, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Con esto del COVID, que no nos podemos ni juntar. Pero bueno, las tecnologías por lo menos nos van a hacer ese favor, ¿no? Dejarnos compartir un ratito recordando tiempos pasados. Oh, ¿os acordáis? Tiempos pasados con cosas maravillosas. Eso sí, con eso cosas sí. maravillosas. Repasando estos días un poco la memoria que habíamos escrito después del proyecto de intervención, me quedé fascinado de la cantidad de cosas que habíamos valorado, de la cantidad de trabajo que desarrollamos y de lo maravilloso que fue todo ese año, todo ese curso allí en la escuela. ¿Te acuerdas, Alesia, cuando me llamaste? Raquel me ha dicho que tenemos que acercarnos por su escuela, que nos quiere contar un proyecto, que a ver si inventamos un no sé qué, y nos plantamos allí en Collao Mediano con el inicio del verano, que yo no había estado nunca en la escuela y me quedé maravillado. ¿Te acuerdas? Estuvimos reunidos en el jardín. Yo tengo la imagen súper, vamos, como si hubiera sido ayer, o sea, con los árboles pintados, la Sí, 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 entrada, sí, sí. sentándose en el banco, en el pinar. Qué Lujo, maravilla. lujo. Y Raquel Sí, me diciéndonos, acuerdo perfectamente. yo quiero que hagáis algo aquí, yo quiero que hagáis algo aquí, yo quiero que hagáis algo aquí. Y nosotros, pero ¿hacer qué? Cuéntanos qué es lo que quieres que hagamos nosotros allí. Claro, pues habíamos detectado, bueno, hay que decir, luego lo hablaremos, ¿no? Un poco de qué es la escuela de Collado Mediano o qué era. Habíamos detectado una necesidad en las familias de ofrecer, dentro de este proyecto tan global que era la escuela, ofrecer algo para un sector de la infancia, una parte de la infancia que a lo mejor no se había preocupado mucho la gente quizá de llegar a ellos, ¿no? Y os quise hacer esta propuesta y quién mejor que vosotros. Os expliqué cuál era la necesidad que yo había captado y rápidamente vosotros ahí sobre la mesa dijisteis, sí. Nos tiramos a la piscina. Sí. Sí. La verdad es que no, que sin conocer muy concretamente qué era esto de las altas capacidades intelectuales, Alex y yo dijimos, ¿cómo que no? Nos vamos a poner a investigar, vamos a ver qué se puede hacer y en septiembre estamos aquí trabajando sí o sí. La verdad es que fuimos muy arriesgados ahí en ese momento, ¿te acuerdas, Alesia? Sí, somos muy temerarios nosotros, David y yo. Como no son ningún instrumento, tenemos un peligro. pero sí, en el fondo trabajar con David es súper fácil, trabajar con Raquel es súper fácil. Y con Alesia, ¿qué contra? Con Alesia. Pero es como si tenía que ocurrir el proyecto y fluyó muy bien. Rápidamente dimos con el programa y con cómo enfocarlo, ¿no? Sí. La comunicación siempre súper fluida y complementándonos los tres. Sí, súper bien. Sí. Yo recuerdo y quiero destacar las facilidades que nos dio Raquel. Nos dio total confianza y nos dijo, este espacio es vuestro, podéis disponer de todas las salas, vais a venir en un fin de semana, con lo cual no hacemos uso de las salas, están para vosotros los instrumentos, los amplificadores, la batería, ahí está todo y confío plenamente en vosotros, ¿no? Y yo decía, joder, pero tantas facilidades así, sin restricciones, ¿no? Fue así como muy guau. Pero no, ¿qué restricciones, David? Yo pienso que cuando tú tienes un equipo, un buen equipo, un maravilloso equipo, con los mejores profesionales, lo único que cabe es la confianza. Es decir, una vez que has abierto esa puerta, lo que hay que hacer es confiar. Yo me estaba acordando esta mañana cuando habíamos dicho que íbamos a quedar a charlar, de todo lo que ocurrió en aquellos años en la maravillosa escuela de aquí de la Sierra.
y me di cuenta de que hubiera sido imposible sin la confianza en el equipo de profesores, yo no solamente por mi parte, sino también por la concejal que estaba en ese momento, ¿no? O sea, cómo le hacíamos propuestas y la respuesta era sí, sí, sí. Y solamente así puede uno lanzarse a descubrir nuevas cosas, ¿no? Que vosotros, por ejemplo, sois grandes musicoterapeutas, pero fíjate que pisabais un terreno nuevo. Sí, sí, pero es que absolutamente. sin esa confianza no podíais, no podíais caminarlo. Imposible, imposible. Porque hemos trabajado en otros centros, en otros lugares en los que te dicen, pues es este espacio y a tal hora, y de tal hora a tal hora, y todo así como muy medido, ¿no? Y aquí fue todo lo contrario. Con lo cual, yo, una de las cosas que percibí es que estaba en una escuela en la que había muchísimo mimo, muchísimo cuidado en todo lo que componía. Ya no solamente por el exterior, ¿no? Con los árboles pintados, con un entorno tremendamente maravilloso. Eso era como el escaparate de lo que realmente había por dentro, ¿no? Y cuando ya empezamos a trabajar, y yo que te conocía menos que Alesia, ¿no? Pero ya cuando empezamos a trabajar, esas primeras sensaciones quedaron totalmente confirmadas, ¿no? El ver que realmente estábamos en un sitio en el que se nos ponía una alfombra roja para entrar allí con toda la libertad y toda la confianza de sabemos que vais a hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros ya ese arranque fue tremendamente fácil, ¿no? Tremendamente fácil para poner los primeros andamios, empezar a poner los cimientos y diseñar lo que después sería a la postre lo que llamamos ahí el proyecto Memacy, ¿no? Ahora explicaremos en qué consistía, ¿no? Pero eso ya estaba ahí, era como una base que sin ella yo creo que hubiera sido mucho más difícil trabajar. Luego la confianza de todas las familias, claro, que se acercaron conociendo la escuela y conociendo que siempre trabajábamos con ese mimo y con ese cariño y ese amor por la música y por el alumnado, se acercaron con esa confianza a ver qué era eso nuevo que les estábamos ofreciendo, ¿no? Sí, sí. Que también es importante decir. Voy a pasar esta pantalla para explicar un poco más qué cosas había ahí en la escuela municipal de música de Collao Mediano, que no hemos dicho dónde estábamos ubicados. ¿Qué cosas había allí que dieron pie a que además de todo eso estuviera la musicoterapia, ¿no? ¿Por qué había allí canto prenatal y música incula, Raquel? Bueno, música incula, que vamos a traducirlo para los que no conozcan el italiano, es música en la cuna, es decir, se trabajaba ya con las madres o los padres, con el bebé. Y canto prenatal es trabajo musical muy cercano a la musicoterapia, no exactamente, pero muy cercano, con elementos de la musicoterapia y otras disciplinas, y era ese cuidado por la madre que se está haciendo junto con ese bebé, ¿no? Por la madre y por el padre. Entonces es lo que os he dicho antes, era una escuela mágica en el sentido de que todo era posible y con unos buenos profesionales y unas maravillosas instalaciones, ¿por qué no intentarlo, no? Y ya os digo, gracias al apoyo de en ese momento la concejal Luz Mudelamo, que creía en todo lo que hacíamos, pues esos proyectos iban saliendo adelante. En ese sentido, era una escuela con una apertura total, donde todas las músicas eran posibles y, por supuesto, también este área de crianza. Y una vez que teníamos conformadas esas áreas de formación, de crianza y, por ejemplo, también adultos, pues a mí me pareció que la cuarta pata esencial en esta escuela que podía ser capaz de todo era la musicoterapia. Y empezamos por este proyecto que os propuse. Bueno, que yo solté el título y ahí os lo dejé. Sí. Vosotros. Sí. Y era la cuarta pata que faltaba y que vosotros desarrollasteis súper bien. Sí. Y nosotros éramos los continuadores de un trabajo musicoterapéutico que se empezó tiempo atrás, ¿no? con Carla Navarro, que era la musicoterapeuta que estuvo ahí un tiempo antes, ¿no? Y que ella tuvo que dejarlo y, bueno, nosotros como que continuamos esa estela, ¿verdad? Ella más que de musicoterapia, bueno, es que daba muchas clases, Carla, por supuesto, es una maravillosa músico, saludo desde aquí, que seguro que nos ve. La saludamos. Claro, lenguaje musical, y entonces ella es una de las que comienza con música en cula junto a Marisa Pérez,
Y, y canto prenatal empezamos ella y yo juntas, ¿no? Estamos las dos en el aula, asistiendo, acompañando a esas maravillosas madres y sus parejas. Y sí, no era musicoterapia estrictamente, pero ya hemos dicho que era muy cercano. Y por supuesto, por supuestísimo, Carla incorporaba muchos elementos de la musicoterapia musicoterapéuticos. Claro, claro. Yo llegué de la mano de Alesia. Alesia fue la que me tiró del brazo y dijo, David, tenemos un reto por delante y quiero que vengas a arrancar esto conmigo. Y yo le decía, pero Alesia, tía, si tú puedes sola, que que esto vamos a hacerlo entre los dos y ya verás cómo... Y fue ella la que me introdujo, ¿no? En este terceto, ¿no? en el que empezamos a trabajar juntos. Era ineludible la ecuación, sobre todo por cómo se desarrolló cómo incorporamos un elemento, ¿no? Por tu currículum, tu experiencia, David. Cuando hablamos de creatividad, cuando hablamos de mindfulness, mindfulness no es solo musicoterapia, sino que integra otras disciplinas. Entonces, cuando pensamos en los otros ámbitos extra, el foco es muy rápido. Además, llevo trabajando contigo mucho tiempo y hubiera sido una pérdida de oportunidad no colaborar contigo. O sea, y bueno, Raquel también te conocía y directamente, pero tenía muchas referencias. Yo os tenía fichados, hacía tiempo, a los dos. Fue como muy fácil decir, oye, mira, David, ¿sabes? Porque bueno, tu currículum y tu experiencia ya vale, ¿no? Yo creo que esto es... Yo creo que esto de la confianza en la otra persona con la que vas a trabajar es básico para que el proyecto arranque bien, se desarrolle bien y culmine bien. A mí todo lo que me dice Alesia yo digo amén. Yo digo que sí. Y tengo una confianza plena en su criterio, en su enfoque, en su profesionalidad, en cómo... Yo soy como más impulsivo y ella dice, no te lances tanto, papá. Entonces... Hay un complemento, pero sobre todo hay una confianza... Buen equipo. Sí, y yo creo que eso es lo que hizo que ella planteaba unas cosas, yo planteaba otras, y todo empezó a encajar, ¿no? Fue como un mecanismo, una rueda que empezó a funcionar porque entre los dos hicimos, o entre los tres hicimos un neumático, ¿no? Y fuimos capaces de lanzarlo en una dirección. Pero creo que eso para un proyecto... Es muy interesante, ¿no? El que haya una confianza plena en que te entiendes con la otra persona, ¿no? Que se habla el mismo lenguaje, porque si no, esto que era muy incierto al principio, no sabíamos cuál iba a ser el planteamiento, no conocíamos a los niños ni a las niñas. Altas capacidades intelectuales en abstracto, pues sí, te haces una idea, más o menos, pero claro, aterrizarlo es muy difícil, ¿no? Y entonces, si no sabes con quién estás trabajando y cómo trabaja, pues es 3 veces o 4, 25 veces más difícil, ¿no? Y en este caso, eso ya estaba solucionado desde la base, ¿no? Desde la base de la confianza y de saber que el otro va a dar el 100%. Has dicho una cosa que me parece muy interesante, que has dicho, ¿no? Que habíamos oído hablar de las altas capacidades y yo creo que todos, vosotros como facilitadores o como acompañantes de estos niños y yo como coordinadora en ese momento de la escuela, creo que todos teníamos, ¿no? Sí. Habíamos oído hablar, teníamos unos ciertos prejuicios, una cierta idea de lo que era esto. Y yo fui la que primero os llamé, ¿no? Porque había estado investigando ya ese tiempo, ese curso llevaba con la mosca detrás de la oreja porque localizaba que había familias que estaban buscando, no sé, ayuda, lo que fuera, precisamente porque no es oro todo lo que reluce y porque estos eran unos niños que a lo mejor, por esos prejuicios que todos tenemos, habíamos todos entendido que lo tenían fácil. Que no había que acompañarles, ¿no? Sí. Y este es el gran descubrimiento que hacemos desde la musicoterapia con vosotros y que afrontasteis muy bien. Nosotros, ¿no? Luchando nosotros los primeros contra todo eso que creíamos que eran las altas capacidades.
Yo lo único que tenía claro y que hablaba con Alesia es que íbamos a dar una respuesta a las necesidades concretas de unas personas. Ese era como el único punto claro que teníamos que conocer qué necesitaban y nosotros diseñaríamos a partir de los recursos terapéuticos de la música unos protocolos, unas dinámicas que les aportaran beneficios. Ese era como el objetivo básico, ¿no? Y después, cuando les empezamos a conocer y empezamos a profundizar, nos dimos cuenta de que había muchos factores que no conocíamos, con lo cual nos llevó también pues a tener que investigar mucho, a leer, a conocer y a observar muchísimo. Nuestras primeras sesiones, ¿te acuerdas, Alesia? Era de estar así con los ojos muy abiertos a ver qué hacían, ¿no? Y qué cosas contaban, y nosotros les preguntábamos mucho sobre su vida, ¿no? Cómo era su vida en sus casas, en sus colegios. En realidad es que es una de nuestras herramientas como musicoterapeutas. Es decir, nosotros tenemos un formato, tenemos unos protocolos, existen unas metodologías, pero al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es ponernos delante de las personas. Y olvidarnos inicialmente, sobre todo al inicio, de las etiquetas. Me da igual altas capacidades, me da igual lo que sea, si son niños. Entonces son niños que llegan con un objetivo de desarrollo personal y de aprendizaje emocional. Entonces, bueno, pues bien, altas capacidades está ahí. Tuvimos que estudiar lo nuestro, tuvimos que ver cuál es el contexto, cómo está el panorama a nivel aquí en la sierra, qué necesidades existen, qué niños hay, cómo son las familias, que todos nos contextualizó Raquel de una manera maravillosa. Y a partir de ahí empezar a diseñar con un marco específico típico de las sesiones de musicoterapia, bueno, es un conjunto de actividades lo suficientemente motivadoras y que tuvieran muchos rasgos de expresividad y de creatividad para que estos niños se sintieran motivados para trabajar con nosotros, pero que en el fondo teníamos que conocer. Sí, sí. Entonces, por mucho que en su etiqueta pusiera X, en el fondo lo escuché antes, Raquel, cada niño un mundo, y entonces hay que conocer a cada persona y adaptarnos y saber adaptarnos, y de hecho nuestras sesiones se transformaban bastante, ¿no? Sí, sí. Sin salirnos de mal. Recuerdo que una de como la intuición básica que tuvimos desde el principio era el trabajo con las emociones. Sin saber, después nos dimos cuenta que nuestra intuición iba por el buen camino, pero desde el minuto 1 dijimos, el trabajo es con las emociones, y era como una cosa que no nos la quitábamos de encima, que todo el tiempo estaba aquí, emociones. No sabíamos por qué, yo no sabía por qué tengo que trabajar las emociones con unos niños con altas capacidades, ¿no? Y después, cuando les conocimos, nos dimos cuenta que realmente esa era la pieza esencial de todo. Esa era la clave de todo nuestro proyecto, las emociones, la autoobservación, el autoconocimiento y el responsabilizarse de las cosas que sentían, ¿no? De ponerles nombre y a partir de ahí poder hacer cosas con ello, ¿no? Curioso, ¿no? Lo de construir un proyecto desde una intuición, sin saber realmente si es ese el camino adecuado, ¿no? Pero intuir y dejarse guiar por esa intuición, ¿no? Creo que fue una de las claves. Yo siempre les digo a mis alumnos que la primera cualidad que debe tener un músico, siempre lo digo, siempre cuando les pregunto, a ver, ¿qué es lo más importante que tiene que tener un músico? Y unos dicen, pues, coordinación, ritmo, yo qué sé, cada uno dice una cosa, ¿no? Pues yo siempre les digo, lo más esencial en un músico es escuchar, ¿no? Y yo creo que vosotros como músicos y como musicoterapeutas lo que hicisteis fue escuchar musicalmente y con todo el cuerpo, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad? Captar, escuchar esa necesidad. Y claro, entonces al final pues todo fluye, claro, cómo no, porque tenéis ahí las orejas y los ojos así. Sí. Entonces, pues, era el camino. Y otra cosa que tuvimos clara desde el principio es que además de la música y de todas las potencialidades que la música nos daba, tanto expresivas como creativas, como introspectivas, estaba también
el hecho de enseñarles a bajar sus revoluciones, a parar, a hacer silencio y jugar siempre con esos dos elementos, ¿no? El de la acción y el de la no acción, el del sonido y el del no sonido, y cómo tratar de equilibrar esos dos mundos, ¿no? Veíamos que eran niños que venían con mucha actividad manual y mucha actividad mental, ¿no? Entonces el hecho de atemperar un poco eso, de enseñarles recursos para poder dominar su acción, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la verdad es que encajó muy bien en el diseño este, ¿no? Para dar respuesta a sus necesidades, porque esa era una de las necesidades más evidentes que había, ¿no? La de, vale, ¿por qué hago tanto? ¿Por qué tengo tantos intereses y tantas capacidades para hacer? ¿Y cómo puedo parar eso, ¿no? ¿Y cómo puedo ser observador de mí mismo y de lo que siento y de lo que hago también, ¿no? Y de lo que hacen los demás y cómo encajar todo eso, ¿no? Entonces, todo esto, eso como que engranó muy bien, tanto unas cosas como las otras. Y fue muy... Pero eso lo vimos relativamente pronto, porque yo Sí. me acuerdo sentados en el jardín, en aquella reunión famosa, que pensando en el nombre, ¿os acordáis? ¿Pero cómo lo llamamos? Entonces veíamos que tal cual, y fue cuando pusimos ese primer nombre con el que siguió el curso, y después ya lo cambiamos para hacerlo más técnico quizá, ¿no? Ese música, creatividad y mindfulness, porque ya desde el primer momento lo visteis esto, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Que había que hacer ese momento de parada, Sí. de reflexión. Sí. Claro, niños que siempre se les deriva a lo cognitivo necesitaban sentir qué es lo que pasa. De hecho, en todas las oportunidades es que cómo entraban los niños en las actividades, ¿no? En las propuestas, al final acababan contando su día a día, cómo lo vivían, ¿no? Cómo rápidamente buscaban similitudes de su vida cotidiana y las traían a compartir entre todos, ¿no? A pesar de que proponíamos con nuestras actividades, desde la brújula emocional y los mapas emocionales, y proponíamos contextos dentro de lo fantástico, y al final acabábamos hablando de ellos mismos y de cómo sienten, ¿no? Y de cómo a veces eso les acelera y cómo desacelerar. O sea, es que fueron ellos los que guiaron realmente todo. Sí. Ahora que hablas de la brújula, fue muy interesante esta aportación que hizo Alesia a la metodología de las sesiones, ¿no? El hecho de que se fabricaran una brújula, que hubiera caritas que representaban cada una de las emociones, que generáramos ese protocolo en el que ellos nos indicaban, movían la aguja de la brújula y nos decían, me encuentro aquí, y al final de la sesión decían, me encuentro aquí, con lo cual les ayudamos a reconocerse, ¿no? Y no solamente a reconocerse, sino a explicar por qué. Y nos contaban, pues es que esta semana me ha pasado no sé qué y no sé cuántos, bla, bla, bla. Y cómo eso articulaba después todo lo que pasaba durante la sesión. Era un elemento muy de juego, pero al mismo tiempo muy revelador de hacia dónde estoy funcionando, ¿no? ¿Qué traigo de la calle y meto aquí dentro de la sesión? Y después, ¿qué te llevas de la sesión para la calle, ¿no? Entonces, fue un elemento muy interesante el hecho de la brújula, ¿no? Y plantearlo todo como un recorrido. Estábamos haciendo un camino, les proponíamos cada semana el trabajo de una emoción, con lo cual la historia del mapa de las emociones estaba ahí, ¿no? Habíamos leído mucho a Begoña Ibarrola, nuestra profe tiempo A y nuestra amiga ahora, una de las especialistas en inteligencia emocional que hay en España, y teníamos como las cosas ya muy claras, ¿no? A este respecto, ¿verdad, Alesia? Sí, la verdad es que ha sido uno de nuestros pilares a la hora de empaparnos teóricamente de este trabajo con las emociones. Siempre la tenemos ahí, y bueno, pues es recomendable
consultarla y leer todo el trabajo Sí. que es. Begoña es un pozo de sabiduría y de orientación para hacer estas cosas, para tener ahí un sustrato muy claro de cuáles son los pasos que hay que dar a nivel de neurología, de psicología y demás, ¿no? Bueno, pero yo como no soy musicoterapeuta, pero soy madre y también soy profe. Felicidades, madre. ¡Ay, es verdad! Para las familias que nos están escuchando, yo tengo una colección de Begoña Ibarrola de cuentos, claro, para los que no las conozcan. Claro. O sea, que por un lado está el aspecto técnico, didáctico, profesional de ella, por supuesto, pero por otro lado, al acceso de todas las familias, para niños con altas capacidades, con no altas capacidades, revoltoso, no revoltoso, gracioso, como sea, los cuentos de Begoña Ibarrola son maravillosos. Pondremos un enlace aquí a su web para que la gente pueda linkar a su web, a sus cuentos, a sus colecciones. Hay muchas colecciones, cuentos para sentir, cuentos para el alma. Sí, cuentos para sentir tengo yo la colección. Sí. Hay muchísimas publicaciones nuevas y muchísimas colecciones. O sea que pondremos aquí unos links para que además se pueda reforzar un poco todo esto que estamos comentando, ¿verdad? Para los niños y para los mayores. Porque yo a lo mejor me cojo una brújula de esas, porque ahora con el confinamiento, que ya no sabe uno dónde está, es a lo mejor una brújulita de las emociones viene bien. Sí. Es que no lo utilizamos con los adultos en las sesiones, también. Lo llamábamos de otra manera, pero... Claro. Pues yo me voy a hacer una. La brújula. Fue curioso que todo esto que estuvimos haciendo, en el fondo, era enseñarles inteligencia emocional. Esas 4 bases de soy capaz de observarme, de reconocerme y por tanto me puedo regular, me puedo autorregular, y ese es el pie para después poder entrar en el terreno de los otros, ¿no? Y poder observar y conocer los movimientos, las interacciones de los demás y poder regularme ahí en ese espacio social, ¿no? Entonces, eran como 2 mundos que en el caso de estos niños eran tremendamente necesarios de abordar para darles herramientas para la vida, ¿no? Para la autogestión en la vida. Y la música nos lo puso tremendamente fácil, ¿no? Sí, de hecho digo, a ver cuándo dice lo de la improvisación musical, ¿no? Porque es como el centro siempre, ¿no? Es el termómetro de todo, donde los que estamos trabajando, da igual niños, mayores, los que sean, realmente nos vamos a relevar, nos vamos a reconocer, nos vamos a escuchar y ha sido uno de los elementos fundamentales. Sí. Teníamos una metodología, teníamos un protocolo, pero el centro siempre era la improvisación musical y la preparación para ello, porque no a cualquiera que le das un instrumento de repente le surge, ¿no? El tocar y de ahí salen muchas cosas que reconocerse, ¿no? Y trabajamos un montón y fue revelador, la verdad. Y los niños y las niñas aprendieron a reconocer cosas en las improvisaciones, de ellos mismos, de sus actitudes. Al principio les chocaba mucho, era como, este es un espacio para desfogarnos, y era como, ¡buah! Y toda la cantidad de instrumentos que había era como una locura, acabábamos locos de tanta intensidad, ¿no? Pero conforme fueron pasando las semanas, yo recuerdo que empezaron a darse cuenta de las interacciones que se daban, ¿no? De quién era más participativo un día frente a otro día, que era menos, quién era más invasivo, quién menos, o sea, se empezaron a dar una cantidad de aprendizajes de ellos mismos hacia el grupo y hacia sus propias personas que fue maravilloso, ¿no? Como ya tocaban observando y dándose cuenta que la clave estaba ahí, no en soltar a los caballos y que aquello sonara como sonara, sino que era tocar estando en comunicación con los otros. Y eso fue, yo creo que pasó así como a los 3 meses más o menos de estar trabajando, y fue como un descubrimiento mágico. Alessia y yo recuerdo que nos miramos como diciendo, ¡ostras! Se están dando cuenta de lo que está pasando aquí.
Y eso fue un salto sustancial, ¿no?, en el desarrollo del proyecto. Por eso decía, no es nada fácil incorporar la improvisación musical cuando no es un entorno dentro de los músicos, dentro de lo propiamente musical, sino más bien terapéutico, ¿no? Porque los objetivos son un poco distintos. Y siempre cuesta entenderlo, pero es que hay un momento en que de repente te haces consciente de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en esa expresión de grupo, ¿no? Y cómo hemos aprendido a reconocernos y a reconocer a los demás. Sí. Y el rol que tiene cada uno, y es que es maravilloso. Sí. Eso fue tremendamente significativo. Y como al principio también tampoco entendían esto del mindfulness, de parar, de hacer silencio, y como al final eran ellos los que demandaban casi que más tiempo para silenciar, para darse un tiempo de calma, y como que todo tenía sentido. O sea, todas las herramientas que habíamos dispuesto al principio y que pues necesitaron un tiempo para hacerse a ellas, al final todas estaban encajadas en su lugar y eran significativas para los niños, las niñas. Fue muy interesante ver eso. Pero fue una semilla de un árbol maravilloso que puede sembrarse en otros lugares. Ah, claro, eso sí. Con todo el proyecto que redactamos al final, ¿no? Toda la memoria, con todas las hojas de registro que habíamos obtenido de las sesiones, la verdad es que hicimos un documento bastante extenso en el que quedaba muy bien justificado el por qué hicimos esto, el cómo lo hicimos y los beneficios que obtuvimos de hacer esto, ¿verdad, Alesia? La verdad es que quedó todo muy redondo, ¿no? Muy lógico todo. Muy estructurado, pero bueno, también nosotros estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, por lo tanto, bueno, es la manera habitual de cerrar las cosas, ¿no? La ventaja que tenemos de estar en el ámbito académico, en la rama de la musicoterapia, pues nos facilita el elaborar pues luego pues toda la documentación y toda la información que es tan vital, ¿no? Que tampoco esto es un estudio de investigación, sino más bien un proyecto con un trabajo, pero tenemos unos datos, tenemos una fundamentación y una metodología, ¿no? Y se recogió de una manera... Yo también estoy muy satisfecha, la verdad, por todo, en todos los ámbitos. Sí. Nos hubiera gustado darle continuidad, ¿no? Estuvimos ahí planteándonos que al año siguiente, ¿no?, en el curso, estuvimos en el 17 y 18, ¿no?, que a partir del 18 y 19 pudieran venir alumnos de musicoterapia del máster de la Universidad Autónoma a continuar, ¿no?, a dar incluso a más grupos, abarcar a más familias el proyecto, extenderlo más y dar un servicio mayor, ¿no? Pero bueno, las circunstancias son las que son y tuvo que terminar ahí, ¿no? Pero estábamos ya dispuestos a darle una amplitud mayor, ¿no?, a lo que había sido el germen de ese año. Yo soy muy positiva y pienso que, bueno, creo que la oportunidad fue maravillosa para todos, para mí como coordinadora en ese momento, conocer, porque yo también hice mi propia investigación, aunque no estaba en el aula con vosotros, aprendí muchísimo, para vosotros, por supuesto, como profesionales y terapeutas, para las familias, pero yo pienso que esa semillita que se sembró la podéis llevar perfectamente a otros lugares, a otras personas, y yo diría más, aunque en este momento esta asignatura que primero llamábamos música, creatividad y mindfulness, lo orientamos hacia los niños con altas capacidades, yo una cosa que me fui dando cuenta es que en realidad las herramientas que creasteis eran tan maravillosas, con esta combinación de elementos, que realmente podíais habérselo ofrecido, o podéis ofrecérselo de hecho, a otros colectivos, a niños, a adultos, a adolescentes, adaptando ligeramente a cada uno, ¿no? Sí, a cada contexto. Es una semilla maravillosa, claro, perfectamente, y que os debéis llevar esa semillita a otros sitios. Nos faltaría Raquel y su... Pero yo voy, yo me apunto.
porque nos lo pusiste muy fácil, ¿eh? De verdad. Yo creo que esa es una de las claves, lo comentábamos antes, ¿no? Pero creo que fue determinante el que nos dieras carta blanca para poder actuar. Carta blanca, y no solamente en la acción, sino en todo el material que pusiste a nuestra disposición, ¿no? Colchonetas, Bueno, instrumentos, amplificadores, guitarras, bajos, pianos, o sea, estaba todo a nuestro alcance allí. Con lo cual, así es tremendamente fácil funcionar, porque es que tienes todos los materiales y de primera calidad, que para los musicoterapeutas es esencial, no estar ahí con una pandereta de feria, ¿no? Es que estábamos con instrumentos de primer nivel y claro, pero no puede ser de otra manera, Alesia y David, porque vamos a ver, era sábado por la mañana, el edificio no había otras clases, no molestábamos a nadie y las aulas están súper bien equipadas gracias a unas inversiones que se han realizado a lo largo de muchos años, cuando había subvenciones de la Comunidad de Madrid, y es que el equipamiento y los instrumentos están a disposición de los alumnos y de los profesores. No podía ser de otra manera. Es que no había motivo para que no fuera así. Sí. Pero eso ayudó muchísimo. Fuera circunstancial, pero eso formaba parte de la esencia de lo que estábamos haciendo, ¿no? Con lo cual fue muy fácil trabajar a partir de ahí. Eso fue determinante para hacer un buen trabajo para nosotros. Sí. Muy importante. Además, luego hay mucho tipo de material, porque en esta escuela, al trabajar con música en cula y al tener también pues mucha música en movimiento, pues es que hay telas, licras, pequeñas percusiones, grandes percusiones. Como además tenemos grupos de rock, pues efectivamente también había instrumento moderno, bajo, había todo. Entonces, claro, pues solamente me faltaba, si me hubierais pedido, no sé, a lo mejor un arpa, pero todo lo demás lo teníamos. Hubiera aparecido un arpa, seguro. Hubieras movido tus hilos para encontrar un arpa, seguro. No lo dudo, vamos, nada. Jova. La verdad es que fue un tiempo maravilloso. Fue un año muy intenso en el que Alesia y yo aprendimos mucho. Porque nosotros llevamos compartiendo mucho tiempo de trabajo como musicoterapeutas, pero ese era el primer proyecto en el que trabajábamos mano a mano terapéuticamente. Como docentes de musicoterapia llevamos muchos años trabajando en el mismo equipo, ¿no? Pero esa era como la primera vez que todo eso que estamos contando a los alumnos, de repente nosotros lo poníamos en práctica con nosotros mismos, ¿no? Como equipo. Entonces fue un aprendizaje también muy, muy interesante, ¿no? Porque hay cosas que no las hablas y que las das por supuesto, pero no sé, luego a lo mejor en la práctica no funcionan, ¿no? Y la verdad es que fue tremendamente fácil trabajar con Alesia y eso también hizo que todo esto fuera muy sencillo de poner en práctica, de llevar a cabo y después de ponerle un fin, ¿no? La verdad es que todo funcionó bien, ¿no? Y vuelvo un poco a la idea del principio. Eso es lo que determina al final que el proyecto vaya y que todos los problemas que se van surgiendo durante el proceso y que van personas que van respondiendo de una manera o de otra, ¿no? En este caso había niños que no estaban a la par de los otros y que había que hacer intervenciones específicas. Todo eso lo hacíamos de una manera sincrónica, solamente mirándonos, ¿no? Hacíamos así, pum, tú te encargas, tú gestionas, no, ahora yo no, eres tú la que... Y formábamos un tándem ahí muy, muy interesante, ¿no? Y que nos llevaba a que de repente uno se ponía como en segundo plano y otro era como el protagonista que guiaba más los pasos, ¿no? Y luego el rol cambiaba y era todo como sin haberlo pautado así del minuto 1 al 10 tal, sino que era todo muy, muy sentido, ¿no? Y muy, muy lógico. Sí, la verdad es que es el ideal. Trabajar en pareja terapéutica dentro de la musicoterapia es un ideal, porque te permite pues tener que cada persona cumpla un rol, pero como has dicho tú, David, en nuestro caso, a pesar de que a lo mejor para ese día hubiéramos ideado un rol concreto, al final conseguíamos repartirnos los papeles, pero como dices tú, de una manera completamente natural, porque sabemos
y nos conocemos, ¿no? A pesar de que no habíamos trabajado como pareja terapéutica, llevábamos mucho tiempo trabajando en otras áreas y está claro que la confianza y es lo que ha hecho, y el conocernos mutuamente es lo que hizo que funcionara también el trabajo de una manera... Y todo era para dar solución a una necesidad concreta de un niño o de una niña. Estaba pautado por eso y de repente era, no, aquí tienes que dar la respuesta tú o soy yo, ¿no? Y era todo así como muy lógico en función de lo que los niños y las niñas necesitaban, que serán nuestra clave siempre, ¿no? No era... Aquí no había egos, estábamos al servicio absoluto de las necesidades de los niños, ¿no? Y la verdad es que era como, ahora entras tú, ahora entro yo, ahora estamos los dos, ahora reforzamos los dos, ahora... Y entonces, mientras uno interactuaba, el otro observaba como desde fuera qué estaba pasando ahí, ¿no? Qué metainformación se estaba dando, ¿no? Y tomaba unos datos que el otro no podía tomar porque estaba ten con ten, ¿no? Con ese niño, con esa niña. Y era muy interesante. Me he dado cuenta de esto después cuando se iban, ¿no? Y nos quedábamos analizando la sesión, aportábamos los dos cosas muy interesantes de cada uno de esos momentos, ¿no? Cuando habíamos estado dirigiendo directamente la actividad o una intervención concreta, y cuando el otro estaba fuera y estaba observando, mira, cuando tú estabas hablando, por detrás tenías a uno que estaba haciendo pam. Y era... Sí. Gracias a que estábamos los dos, pudimos ir mucho más rápido, ¿no? Dando respuestas mucho más eficaces y más efectivas a estos niños. Habría que retomarlo, sí, como dice Raquel. Hay que hacer una reedición del proyecto MEMACI en algún sitio. Veremos a ver. Hay cosas tan bonitas. Yo pienso que esto ha sido esa primera semilla que puede ir a otros lugares, y además conozco muy de cerca a estos niños, estas familias que tienen estos miembros, cada vez son, a mí me gusta decir diagnosticados, cada vez son identificados sí. Con otras capacidades, identificados, y son niños muy olvidados, porque como pueden, pues hay que ir, que también es lógico, que también todos pensamos, los profesores, todo el mundo tiene que ir a los niños que necesitan el apoyo para llegar al mínimo, pero hay otras familias que lo necesitan mucho, con otra perspectiva, que a veces incluso tienen fracaso escolar, que en muchos casos sufren bullying, que en muchos casos necesitan conocerse porque su nivel cognitivo va a una velocidad, su nivel emocional va a otra velocidad, y a veces pues estos niños no tienen esa atención que necesitas. Entonces yo creo que yo ahí os lo lanzo, retomarlo y llevarlo a otras familias, porque estoy convencida que podéis hacer tanto bien que tenéis que seguir. Vamos a poner aquí una votación. Voten. ¿Deberían continuar o no? Ya veréis. Seguro que sí. Bueno, chicas, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Vamos a lanzar esto al mundo para que la gente conozca lo que fue el proyecto MEMACI en la Escuela de Música Municipal de Collado Mediano. Y bueno, hemos dado unas pinceladas, seguro que faltan muchas y habrá gente que le gustaría saber más de este proyecto, pero bueno, podemos generar otro encuentro un poco más adelante, ¿no? De momento, así como recuerdo de lo que fue, la verdad es que ha estado muy bien volver a andar un poco aquellos pasos, ¿no? Y resonar otra vez lo que hicimos allí. Y bueno, agradeceros que hayáis dicho que sí a la invitación. Y jova, es un gustazo volver a compartir este espacio, aunque sea digital por esto del COVID y demás, pero es un lujo volver a encontraros ahí y recordar todo lo que fue. Muchas gracias. Pues yo os digo lo mismo, pero el próximo día no me tomo el café yo sola. Sí, yo mira, le tengo ya aquí con... Vamos a poner a Copérnico. ya. De las estrellas. Yo no me queda nada. Aquí Copérnico que me acompaña siempre. La que falta con el café soy yo, pero la falta de usted. Bueno,
Pues yo encantada de encontraros y todas las veces que queráis, todas las veces, porque hubo realmente unos años de magia en la escuela y recordarla siempre es bonito. Lo reeditaremos. Un abrazo sonoro y musical para Alesia, para Raquel y muchas gracias, chicas. Un abrazo. Beso grande. Chao. Beso grande. Chao. Adiós. Adiós.